Otra vez, nuevamente, un gusto, un enorme placer estar contigo. Qué lindo poder disfrutar de este día especial con la palabra de Dios frente a ti. Y quisiera que tomes tu Biblia, tu lapicero. Como antes lo hemos dicho, tenemos que ser estudiosos de la Biblia. Obviamente, por cuestiones de tiempo, poder resumir un capítulo o tomar porciones que nos parecen esenciales en este momento son muy buenas, pero la verdad es que hay tanto que decir. Es tan vasto el conocimiento que en media hora o veintitantos minutos como lo hacemos no nos alcanzan todo el capítulo, es imposible, pero sabemos que con este panorama Dios va a utilizar su propia palabra para glorificarse en tu vida. No mostrarte un camino religioso en el cual mucha gente va, es el camino ancho. El camino ancho entran todas las religiones. En el camino angosto solamente a los creyentes de verdad en Jesucristo que dan todo por el nombre de Jesús, y eso marca la diferencia en el presente y en el porvenir. Estamos en una sociedad confundida, en una sociedad que está absolutamente regalada a las cosas que son anti Dios. Inclusive en muchas iglesias, y muchos de los que me están mirando están llevando conferencias o congresos o reuniones o cultos con multitud de gente, pero con corazones vacíos, porque Cristo no es el Señor. Y el Nuevo Testamento nos lleva a hablar del señorío de Cristo y nos lleva a la vida de fe práctica. Y justamente es lo que estamos tratando con Santiago en estos capítulos, en este libro de Santiago. Ya estamos hoy en el magnífico capítulo número 4. Ya hemos pasado 4 semanas deleitándonos y estamos hablando de la fe, esa vida de fe, una fe práctica. No te olvides, Santiago habla en forma horizontal, habla a los creyentes en forma horizontal. Son creyentes judíos que están viviendo fuera de Judea, es decir, están influenciados por un mundo que se les viene encima. Y por eso este capítulo 4 le hemos titulado El problema de amistad. Tú sabes que podemos tener una confusión, podemos sentir que hacemos las cosas bien, pero no necesariamente es así si no lo filtramos por la palabra de Dios. El capítulo 1 vimos lo que el cristiano tiene. ¿Te acuerdas? Esa seguridad en medio de todo conflicto. En el capítulo 2 vimos lo que el cristiano hace. La pregunta fue si somos genuinos cristianos, tenemos vidas genuinas, y ahí el gran Santiago, el Tiago, ¿verdad? El hermano carnal de Jesús, siguiendo el ejemplo de su maestro y hermano, nos muestra ahí cómo podemos ver si tenemos una vida genuina delante de Dios, y habla de la fe y de las obras, que es un capítulo interesantísimo donde aclaramos por el contexto qué es lo que quiere decir exactamente Santiago y que nunca se contradice con el libro de Romanos capítulo 3, donde la salvación solo es por la fe, no por obras. El tercer capítulo hablamos de la lengua. ¿Te acuerdas de ese título? La lengua en 3D, porque habían 3 principios sobre la lengua, 3 principios con D sobre la lengua, y hablamos lo que el cristiano dice. Pero hoy vamos a hablar en el capítulo 4 lo que el cristiano siente, o cree sentir, o cree que ese sentir está bien, pero al fin y al cabo lo que el cristiano siente. El libro de Santiago, como dijimos, fue escrito entre el año 45 y 50 después de Cristo. Tiene 54 imperativos de 108 versículos, o sea, es un libro de instrucción total. ¿Cuál es la única manera de decirle a Jesucristo que lo amamos, a Dios, al único Dios verdadero que lo amamos? Es a través de la obediencia. Aquí ponen 54 imperativos, órdenes de Dios. Y si lo obedecemos, le estamos diciendo que lo amamos. Bueno, entremos a este estudio, este corto estudio, pero con este panorama estoy seguro que tú vas a seguir indagando, metiéndote y sumergiéndote en la poderosa palabra de Dios, que es tremenda para nuestras vidas. Vamos a leer Santiago capítulo 4, acompáñame. Yo siempre ruego que abras tu Biblia, que tengas un lapicero a la mano para que apuntes algunos versículos en el margen y que no pierdas el tren de pensamiento, porque no podemos detenernos tanto tiempo.
Santiago capítulo 4, voy a leer los 3 primeros versículos. Quiero que estés atento para comenzar. El tema de hoy, el problema de amistad. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice Santiago. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. 3 versículos que nos llevan a una introducción para que Santiago hable del tema que quiere referirse hoy. El tema que quiere referirse hoy es sobre la amistad, el problema de amistad. Y mira el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esa es la frase que queremos resaltarla. Esa frase es muy importante porque hay personas que viven en una falsa amistad con Dios, en un falso trato con Dios. Y eso es terrible porque sienten que caminan bien, pero en verdad están caminando al revés. Hay cosas sutiles que en la vida cristiana nos pueden apartar de la vida con Dios y no nos damos cuenta. Por eso déjame darte 3 aspectos de eso, 3 falacias, pero escúchame bien, 3 falacias, 3 mentiras, pero que al mismo tiempo te voy a dar la contraparte, es decir, la solución que presenta el libro de Santiago entre estas 3 falacias que podemos ver sobre el problema de amistad. ¿Está claro? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, empecemos con la primera. Está justamente en el verso 4. Es la falsa amistad. El problema de amistad es el tema de hoy y empezamos con la falsa amistad. Verso 4. Volvemos a leer. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tenemos que enseñar a dejar lo bueno del cristianismo por lo excelente del cristianismo. A veces podemos hacer cosas que son buenas, pero que no son la excelencia de vida cristiana. Podemos querer o creer que estamos haciendo cosas buenas, pero no necesariamente es lo que Dios nos ha dicho y nos ha pedido. En Filipenses 3, 5 al 8, que quisiera que lo apuntes, el apóstol Pablo, hablando de esta falsa amistad contra el mundo, con el mundo, deja lo bueno, lo bueno, lo no tan malo, pero lo deja por lo excelente. Y ahí él nos explica que todo él lo pone fuera de su entorno, todo lo pone por basura con tal de conocer a Cristo, con tal de tener el conocimiento pleno de Cristo. Eso nos lleva a entender en ese pasaje que Pablo rechaza por lo menos 3 cosas que quiero hacerte acordar. Esto lo hemos visto anteriormente, pero es bueno acordarnos. ¿Cómo yo tengo una falsa amistad? Primero, confiando en mi religión. El apóstol Pablo en Filipenses del 3 al 5 al 8, cuando tú lo leas, apúntalo, lo leas en casa, vas a encontrar que él exalta su religión para enseñarnos que eso no te lleva a una amistad con Dios. Él exalta la religión. Y es que la Biblia, escúchenme bien, señoras y señores, religiosos o en qué religión estés, eso no interesa, pero escúchame bien, la Biblia rechaza todo tipo de religión. No quiere religiones religar para llegar a Dios. El concepto de religión es religar, es decir, el esfuerzo humano por agradar a Dios. Eso la Biblia lo rechaza. Cuando nosotros vamos a ver cómo rechaza esto la Biblia, nos sorprendemos porque, como ya hemos explicado antes, había un hombre en los evangelios de Lucas que este hombre, Zacarías se llama, era sacerdote, era un hombre religioso, respetado por el pueblo, y cuando se le aparece el ángel al decir que su esposa va a salir encinta, su esposa es Elizabeth, Zacarías es el padre de Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Zacarías, siendo un religioso, no le cree.
Pero en Lucas capítulo 1, verso 38, el mismo ángel va donde María a decirle que ella va a salir encinta sin que José la toque. Y ella le cree al ángel. Ella era una campesina, no tenía nada que ver con la religión de ese entonces, no era una mujer religiosa. Pero ¿cuál es el contraste? En que el hombre metido en la religión rechaza las cosas de Dios. Pero la mujer sencilla, que está con un corazón expectante de Dios, acoge las promesas de Dios. Es solo un ejemplo donde la Biblia nos enseña que rechaza todo tipo de religiosidad. Cuando Jesús viene a este mundo no se expresa a los religiosos de la época, sino a pastores sencillos, a pastorcitos sencillos en Belén. Es decir, la Biblia siempre va a llevarnos a un rechazo de todo tipo de religión con Dios. Por eso que decimos que la Biblia no tiene nada que ver con la religión. La Biblia más bien nos muestra que es Dios quien nos busca, no nosotros a Él. Usted, mi amigo, mi amiga que me está mirando, y yo también, soy incapacitado en forma natural para buscar a Dios. Hay mucha gente que dice, por su experiencia, no por su sentir, yo un día busqué a Dios y lo encontré. Bueno, eso es una experiencia y un sentir. Pero cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que tus experiencias no mandan porque estamos equivocados. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. ¿Te das cuenta que nuestro sentir y nuestras experiencias no siempre son la verdad? La verdad es que Dios te buscó, no es que usted lo buscó ni yo lo busqué. Ese es un ejemplo solamente de cómo la falsa amistad nos lleva a creer que por la religión podemos unirnos a Dios. Usted que me está mirando, si usted tiene su religión cristiana y su vida es su religión, tenga cuidado porque eso es una falsa amistad, no lo va a llevar al cielo. Lo único que lo lleva al cielo es Jesús. Usted tiene que rechazar la religión y abrazar a Jesús. Son dos cosas distintas. Jesús es el Señor. La religión son formas, ritos que van a hacer que su vida se dé cuenta que nunca va a llenar su corazón, que su vida se dé cuenta que siempre va a estar vacía. Y es por eso que hay gente que asiste a muchas iglesias, pero siguen vacíos. No cambia su carácter, no cambia su vida, no cambia su corazón, su mente. ¿Por qué pasa eso? Porque confían en la religión, tienen una falsa amistad con el mundo. El mundo es religioso. Hay gente, escúchame bien, que esto es muy importante. Hay gente que se la pasa toda su vida enclaustrada en un lugar, metida en un lugar, sirviendo a Dios toda su vida, ahí exiliados. Y nosotros pensamos que son muy espirituales, pero de verdad, la verdad no es así. La gente le encanta la religión, a usted y a mí nos encanta. Y vamos a tratar de buscar religiones como sea para agradar a Dios. Jesús no quiere eso. Quiere tu corazón entero. Quiere que te rindas a Él y que tú puedas entender y declarar en tu corazón que estamos tullidos sin Él. Entonces la falsa amistad empieza hablando de la religión. Ninguna religión puede llegar a amistarnos con Dios y a tener una relación con Dios. Tampoco, dice Filipenses 3 del 5 al 8, también nos habla de una falsa amistad cuando hablamos de nuestra propia justicia. Cuando nosotros hablamos, cuando el apóstol Pablo habla en Filipenses 3, habla que él mismo se justifica ante Dios porque se porta bien. ¿Has escuchado la frase yo me porto bien? Yo no le hago mal a nadie, mientras yo no haga mal, todo me va a salir bien con Dios. Bueno, eso es una autojustificación. La Biblia dice que no solamente hay que rechazar la amistad con la religión, sino con la propia justicia. Dios rechaza nuestra propia justicia. Y es muy interesante cómo el mismo apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos, que ya lo hemos visto, que hay una justicia que Dios no acepta y es nuestra propia justicia, Romanos capítulo 10 del 1 al 3. Y eso es lo que usted y yo debemos tener claro. La amistad no puede ser con la religión, tampoco con la propia justicia, decir yo soy buena gente, porque así nos equivocamos, sino que en tercer lugar tenemos que rechazar nuestra propia vida también. Jesús dice que el que quiere venir a Él, mira la propuesta de Jesús, hay que negarse a sí mismo. Jesús, mi amigo, mi amiga, mírame por favor, no quiere elevar tu autoestima, quiere destruir tu autoestima.
para que tú lo abraces a Él. No hay forma de llegar a Jesús si no estamos destrozados en nuestro interior, si no nos vemos como bancarrotas espirituales, si no nos vemos como gente necesitada en el corazón. Tenemos que entender que todo eso que el mundo nos lleva a que tú sí puedes, a que tú sí estás bien, que si tú haces eso te vas a sentir bien, que si tú vas a tal culto y hay mucha música, mucho ruido, todo va a salir bien, te vas a sentir bien, no necesariamente eso es de Dios y es una amistad verdadera. Quizá es una falsa amistad. Mi amigo, mi amiga, piénsalo bien. Hay una falsa amistad que Santiago describe en el versículo 4. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, es antagónico. Y el mundo nos ofrece religión, propia justicia y nos ofrece un gran autoestima. Tú sí puedes. Todo eso es falso. ¿Cómo contrarresta Santiago esta falsa amistad? Mira, por favor, te ruego el verso 7. ¿Cómo contrarresta esto? Está en el verso 7. Dice ahí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabes cómo contrarresta esta primera falsa amistad? Con sometimiento, sometiéndonos a Dios. Tú sabes que este sometimiento es una orden de Dios, es decir, es una orden puntual y depende del poder de Dios. No te vas a poder someter si Cristo no está en tu corazón, si Él no es el Señor de tu vida. Hay un cambio totalmente de amistad con el mundo, que te encanta la religión, que mientras te sientas bien todo va a salir bien, que tu propia justicia, que tu propia vida es importante. No. Todo eso es amistad con el mundo. Lo que contrarresta la contraposición que habla Santiago en el versículo 7 es el sometimiento a Dios. Es decir, yo me abandono en mí mismo para que Él sea el dueño de mi vida. Es ahí cuando yo empiezo a conocer la amistad verdadera con Dios. A veces hasta podemos cantar, yo soy amigo de Dios, yo soy amigo de Dios, pero nuestra vida no está sometida. ¿Dónde está la amistad? Bíblicamente no está. No nos podemos mentir, es el sometimiento, es una orden. Yo me someto a su modo y como Él dice, no lo que yo siento ni como yo quiero, sino como Él dice y a su modo. Esto cambia nuestro enfoque. Por eso que Santiago en una tremenda carta cambia nuestro enfoque. Cambia nuestro enfoque porque el problema de amistad es que queremos nosotros sentirnos bien y hacerlo a nuestro modo. Dios dice que sea a su modo, porque a nosotros nos conviene. Él es Dios, no nosotros. Él es más sabio que tú. Dios es real. Dios existe, el único Dios. Su nombre es Jesucristo. Y Él quiere transformar tu vida. Por eso que debemos entender esta primera falacia es la falsa amistad desde el versículo 4, la contraparte, el versículo 7, donde habla el sometimiento. Pero no solamente la falsa amistad, sino que el problema de la amistad también trae falsa escritura. Mira el verso 5, por favor, ahí. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hay una falsa escritura. Dice él, pero ustedes, entonces, ¿para qué creen que se ha puesto esto en la escritura? Dice Santiago. O sea, también, no solamente hay una falsa amistad, sino que también podemos tener la segunda falacia, una falsa escritura. Esto es bien interesante porque a veces nosotros no nos detenemos a entender la Biblia y a tomar la Biblia como el corazón de Dios, sino que nosotros queremos sentir el cristianismo para sentirnos bien. Hay gente que se va de una iglesia a otra iglesia porque no se siente bien. Piensan que el cristianismo es sentir. Pero aquí nos está hablando de que hay una falsa escritura. No podemos nosotros dejar el conocimiento bíblico. Y además aquí cuando se habla de explicar la Biblia, de entender la Biblia, o no saben
sobre la Biblia, habla en la Biblia como el todo del todo de Dios. Es decir, cuando la palabra espíritu habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que es el que exhala, es el que pone la Biblia, el que te hace entender la Escritura. Es el poder de Dios en ti. Y nosotros podemos tener y podemos falsificar un estudio por cosas plásticas, por herramientas, por estructuras, sin sacar la joya de la palabra de Dios. Yo siempre me acuerdo cuando estaba estudiando Ezequiel capítulo 3, y es muy interesante porque Ezequiel capítulo 3 del verso 1 al 4, Dios nos enseña cómo ir a la Biblia. Y Ezequiel 3 del 1 al 4 habla de comer el rollo que yo te doy, le dice Dios a Ezequiel. Y nosotros pensamos que la cuestión es leer la Biblia, y no es así, es comer la Biblia. Hay que comerla. Si no la comemos, no va a producir ese proceso de metabolización en nuestro ser, y por ende, todo va a ser cáscara, no va a ser carne de nuestra carne ni sangre de nuestra sangre. Tenemos que entender, mis queridos amigos, que hay una falsa escritura, una falsa enseñanza de la escritura. Y nosotros pensamos que estamos bien y tenemos las cosas superficiales, pero no nos metemos a las joyas de Dios porque estamos en una amistad con el mundo. Por supuesto, si tú cambias un estudio bíblico por ver un partido de fútbol, pues ya estás en la calle, ¿no? Si tú cambias un estudio bíblico por cualquier hobby que te gusta o por tu trabajo, imagínate, estamos fuera de la inclinación de Dios. La prioridad es Dios. No hay que dejar de ser responsables, ni mucho menos de participar de hobbies y hacer cosas que nos agradan en familia. Eso está muy bien. Pero la prioridad tiene que tenerla Dios. Y eso es lo que no le estamos dando. Y por supuesto que el problema es que todo lo que caiga en nuestra vida le echamos la culpa a Dios. Tenemos una falsa escritura, según Santiago, porque no entienden, dice ahí en ese verso, o no sabéis que la escritura dice, o acaso dice en vano, dice Santiago, como diciendo, o es vacía la escritura. ¿Que tienen una falsa escritura? No, la escritura es verdadera. Hay que estudiarla, hay que meterse, hay que atesorarla. ¿Cuál es la contraparte de esta falacia, según Santiago? Está en el verso 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una gracia especial a los humildes. Y mira el verso 8. Acercaos a Dios. Esa frase me encanta, porque ahí nos da exactamente la contraparte de una falsa escritura. Acércate a Dios, es otro mandato. Acércate a Dios. Y esto es algo activo, es decir, mi amigo, mi amiga, depende de ti, de tu decisión. Acércate a Dios y Él vendrá a ti y Él entrará en ti y Él será de ti para que tú puedas entender las joyas de Dios. Apunta ahí al margen, por favor, 2 de Timoteo 2:7. En 2 de Timoteo 2:7, Pablo, a través del Espíritu Santo, porque ya hemos dicho que toda la Biblia es inspirada por Dios, los 66 libros son de Dios para ti, le dice a su discípulo Timoteo que si él se esfuerza, si considera lo que dice, Dios le dará entendimiento en todo. Apunta ese versículo porque es vital. Eso cambió mi perspectiva del estudio bíblico. Dios promete intervenir en el conocimiento de su propia palabra si tú consideras, esa palabra considerar en el griego es meterte, esforzarte al máximo. ¿Tú lo estás haciendo de verdad con su palabra? ¿O piensas que puedes vivir un cristianismo sin Biblia? Eso es imposible. El 99% de cómo Dios habla a sus hijos es a través de su palabra. ¿Vienes a ella constantemente? ¿O estamos en esta amistad con el mundo que no nos permite deleitarnos con las joyas de su palabra y por ende nuestras familias tienen que sufrir las consecuencias de una vida nuestra vacía? Con mucha religión, pero vacía en el fondo. Con muchas cosas materiales, con muchos logros materiales,
pero vacía y con temor a la muerte. ¿Cómo estás viviendo tú con la Escritura? La primera falacia, una falsa amistad. La segunda, una falsa escritura, nos dice Santiago, y nos da la contraparte, que es acercarnos a Dios. La última es la falsa humildad. Hay que romper con la soberbia. Lee conmigo el verso 6, que lo hemos leído anteriormente. Pero Él, hablando del Señor, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La falsa humildad. La soberbia rompe terrible. Escúchame bien, la soberbia es la pared que rompe nuestra relación, que interrumpe nuestra relación con Dios, absoluta. Dios resiste a los soberbios. La palabra resistir ahí, lo puedes apuntar al margen. Resistir es un término militar, en combate. O sea, estás en contra de, en combate. Estás combatiendo en contra. Esa es la palabra resistir. La soberbia hace que estemos en contra, en un combate en contra de Dios. Este mundo y nuestra naturaleza es soberbia. Somos egocéntricos. Todo queremos nosotros y nosotros y nosotros. La soberbia tiene que ser rota. Por eso hablamos de una falsa humildad. Podemos decir por fuera cualquier cosa, pero por dentro hay una soberbia que nos lleva a nosotros ser los protagonistas, ser el sol de la tierra, ser el centro del mundo, del universo, y que nuestros problemas sean el todo. Pero no, eso solamente marca que somos soberbios y que pensamos que nosotros somos el centro de todo este universo. Y no es así, mis queridos amigos, amigas que me están mirando. El centro del universo se llama Jesucristo, es el único Señor. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? En el mismo versículo 6 habla de contrarrestar esta falsa humildad. ¿Con qué? Con la humildad. La soberbia se contrarresta con la humildad. Leo otra vez el verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humillación es un verbo imperativo, es una orden. Y tiene que ser de Dios hacia nosotros. Mis queridos, escúchenme bien. Por favor, escúchenme bien, porque esto es muy importante en el estudio bíblico. Nadie puede decidir humillarse a sí mismo, porque nuestra naturaleza impide que nosotros nos humillemos. Por eso que aquí la humillación tiene que ser un poder de Dios hacia nosotros que nos aplane, que nos humille, que nos diga de tal manera su verdad que nosotros quedemos estupefactos y desnudos frente al poder revelador de Dios a nuestros corazones. Él da el poder para humillarnos y eso tenemos que tenerlo bien claro. No es cuestión de que yo diga hoy día me voy a humillar, no, es que tienes que venir a Él para que Él te humille. Tu ego, tu soberbia, esas cosas que están destruyendo tu vida interior y tu familia. Ven hoy a Él y Él te humilla. Y Él te humilla y te exalta cuando fuere tiempo. Porque nos conviene este proceso en nuestra vida. Somos seres necesitados y dependientes de Dios. Si tú quieres autogobernar tu vida, te vas a chocar con esta tercera falacia, que es la falacia de la humildad. Tenemos que entender que la Biblia hace una contraparte. Con la humillación tiene que venir de Él hacia nuestro corazón. Entonces podemos ahí entender el problema de amistad, que es un problema de una falsa amistad, es un problema de una falsa escritura, es un problema de una falsa humildad. Y Santiago lo contrarresta. ¿Cuál es el problema de la falsa humildad? Bueno, trae juzgar a la gente. Juzgar a la gente. Nos hacemos piadosos, pero juzgamos a la gente en nuestras formas. Si tú lees ahí desde el versículo 11 hacia el versículo 12, vas a encontrar que hay un problema de juzgar a los hermanos. Y no solamente trae eso, la soberbia también nos hace decir que mañana haremos tal cosa y negociaremos sin saber si va a haber un mañana. Mi amigo, mi amiga, si nosotros pensamos que vamos a tener un mañana sin darle gracias a Dios, sin decir si Dios quiere, estamos viviendo en una
soberbia o en una falsa humildad. Porque no decimos a viva voz somos soberbios, solamente lo mostramos. No te olvides que la carta a Santiago es para mostrar una fe, la vida de fe, una fe práctica, donde nuestras obras son la insignia, el distintivo claro que un día hemos sido salvados. Porque repetimos lo que hemos repetido la semana pasada. Nadie se salva, es decir, nadie tiene vida eterna con Jesucristo. Nadie es salvado del infierno por las obras, sino por la fe en Él, por la sola fe. Y las consecuencias de esa salvación son los frutos, son las obras, son la vida diferente. ¿Tienes amistad con el mundo? ¿Todavía tu religión te está llevando a juzgar a la gente? ¿Todavía tu propia justicia te está llevando a decir, no, yo no soy tan malo, yo no necesito tanta Biblia, yo no necesito tanto a Dios? ¿O tú piensas que seguir a Dios es a tu modo y lo que sientes y te vas cambiando de un lugar a otro de acuerdo a cómo te sientas, sin saber que Jesucristo quiere destruir tu autoestima para que solo lo abraces a Él? El Evangelio no es así nomás. ¿Tú has decidido ya seguirle? ¿Te has decidido abrazarle? ¿Cómo está tu amistad? ¿En tu corazón? ¿Frente al mundo o frente a Dios? Se oponen totalmente. ¿Has evaluado eso en ti? Hoy, meditando en este capítulo 4, puedes tener ese encuentro personal con Jesús que te lleva a la vida eterna. Él murió en una cruz por ti, para revolucionar tu vida, para cambiar tu vida para siempre. Este hombre Santiago, si tú lees Juan 7:5, apúntalo, Juan 7:5. Él negaba a Jesús. Él no lo quería a Jesús. El mismo escritor, sí, el autor de esta carta que estamos estudiando. Pero después, él reconoce el señorío de Jesús en su corazón, porque él tuvo un cambio de vida. Por la fe, su corazón fue operado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Eso puede pasar contigo hoy. ¿Qué amistad tienes? ¿Tienes el problema de la amistad? ¿Estás llevando tu cristianismo como tú sientes? ¿O te has sometido a aquel que es el Rey del universo? Piénsalo. Y hoy es el día especial para ti. Jesús murió en una cruz y resucitó para darte vida y vida en abundancia hoy y en la eternidad. Dejemos la religiosidad y abracemos la vida con Jesús. Que este capítulo 4 sea ese panorama necesario para que tu corazón se someta al Rey y tenga ese verdadero encuentro. Que Dios te bendiga y espero vernos pronto para un siguiente tema.